Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Día 44. Antiguo Testamento. Libro de Éxodo, capítulo 39, capítulo 40. Las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod. El efod lo hizo Bezalel, de oro, lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en las engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel, como se los mandó el Señor a Moisés. El pectoral. Bezalel hizo también el pectoral, bordado artísticamente como el efod, con hilo de oro, lana teñida de púrpura carmesí y escarlata, y lino fino, doble y cuadrado de 20 centímetros por lado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisolito y una esmeralda, y en la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amática. En la cuarta hilera un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro, y eran 12 piedras, una por cada una de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro. A manera de cordón se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se juntaron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral, y a los otros 2 extremos de las cadenillas en los 2 engastes, asegurándolos a las hombreras del efod por la parte delantera. Se hicieron otros 2 anillos de oro y los sujetaron a los 2 extremos del pectoral, en el borde anterior junto al efod. Además, se hicieron otros 2 anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las hombreras, por delante del efod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no desapareciera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales. Verso 22. Bezalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza
y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto, que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejida artísticamente, las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, recamada artísticamente como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello, santo para el Señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante como se lo mandó el Señor a Moisés. Moisés inspecciona el santuario. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo mandó a Moisés, y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñida de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamano y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases y las cortinas para entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote de Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver lo que habían hecho tal como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Se levanta el santuario. Capítulo 40 del libro de Éxodo. El Señor habló con Moisés y le dijo: en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pon en su interior el arca de pacto y cúbrela con la cortina. Lleva dentro de la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga las cortinas a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario. La tienda de reunión coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Levanta el atrio en su derredor y coloca las cortinas a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él, conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralos para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el lavamano y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión.
haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Únquelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de acampar sobre el santuario y encima de esta puso el toldo, tal como el Señor se lo mandó. A continuación, el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas del arca y sobre ella puso el propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario y colocó la cortina para resguardarla. De ese modo protegió el arca del pacto y tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en el lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reuniones, frente a la cortina, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso, colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrenda del grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamano entre la tienda de reuniones, el altar, y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies, siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar. Se lavaban tal y como el Señor se los había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y el altar, y colgó la cortina de la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. La gloria del Señor. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 27, versos del 45 al 66. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: ¿estaba llamando a Elías? Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús
para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Verso 57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue allí. Estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María, la guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron nosotros, recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo que a los 3 días resucitaré. Por eso ordena usted que selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que han resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Antiguo Testamento. Libro de Proverbios. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Por la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a la diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Meditación del día de hoy. Un momento único que quedó marcado para siempre en la vida de todos. Y es el momento donde Jesús, sus últimas palabras era hablar con su Padre, diciéndole: Elí, Elí, lama sabactani, que significaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando todos estos oyeron esto, muchos se reían, incluso decían que estaba llamando a Elías. Pero justamente en ese momento, Jesús gritó con mucha fuerza y ahí fue donde entregó su espíritu. Vemos cómo alguien hasta el último minuto dio
y derramó su última gota de sangre, por amor a ti y por amor a mí. Quiero también resaltar este hermoso proverbio que tienes que atesorarlo, que está en Proverbios capítulo 4, verso 21. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Que tu corazón hoy esté cubierto de amor, de paz y de perdón.